Él respondió: me consume mi amor por ti, Señor Dios de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Vaya conmigo a Primera de Samuel capítulo 22. Primera de Samuel capítulo 22. Primera de Samuel capítulo 22. Si lo tiene, grita muy fuerte: amén. Primera de Samuel capítulo 22 de verso 1. Primera de Samuel capítulo 22 verso 1. Primera de Samuel capítulo 22 verso 1 en adelante, y dice: David se fue a Gat y huyó a la cueva de Adulán. Diga conmigo: a la cueva. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas y amargados. Diga conmigo: estaban en la misma condición. Así David llegó a ser el comandante de unos 400 hombres. De allí se dirigió a Mizpa en Moab y dijo al rey de ese lugar: deja que mi padre y mi madre vengan a vivir entre ustedes hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. Fue así como dejó a sus padres con el rey de Moab, y ellos se quedaron allí todo el tiempo que David permaneció en su refugio. Pero, diga conmigo, pero el profeta Gad dijo a David: no te quedes aquí, es mejor que regreses a la tierra de Judá. Entonces David se fue de allí y se metió en el bosque de Jared. Ahora vaya conmigo al libro de Hechos capítulo 3. Vamos a leer Biblia hoy, aleluya. Libro de los Hechos capítulo 3. Búscalo rapidito. Libro de los Hechos. Libro de Hechos capítulo 3. Libro de Hechos capítulo 3. Hechos está después de los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Nuevo Testamento, libro de los Hechos capítulo 3, verso del 1 en adelante. Un día subían Pedro, Juan y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro fijamente le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, le reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna, sentado junto a la puerta del templo llamada La Hermosa. Entonces se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Padre, gracias te doy, porque tu palabra es hermosa, tu palabra es bendita, es poderosa, Señor amado. Rey de reyes y Señor de señores, que tú abras la mente, el espíritu, el corazón de cada uno para que puedan recibir el maná, el rema, la revelación de lo que tú tienes preparado para esta noche. Declaro y profetizo en el nombre de Jesús de Nazaret que alguien que va a recibir una palabra de parte tuya en esta noche no saldrá de la misma forma en que llegó, sino que saldrán movidos, empujados, saldrán, Señor amado, de este lugar incómodos en la zona en que se encuentran, para que vayan a otra zona mayor. Dios Todopoderoso, declaro en el nombre poderoso de Jesús, al sonido de la voz de Dios por medio de la palabra, algo ocurrirá en la mente, en el corazón, en el alma, en el espíritu de cada persona que esté en este lugar. Dios Todopoderoso, yo profetizo que están destinados a vivir de gloria en gloria, de acuerdo a la medida de la revelación de la palabra que ellos reciben y obedecen, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Te puedes sentar. Regálame las próximas 4 horas, que en 4 horas yo te garantizo que voy a terminar de predicar. En 4 horas, Zulma. ¿Cuánto tú me das, Zulma? El lunes tuve 5. El lunes te lo perdiste y estuve 2 horas y media, Zulma. Esta palabra que Dios ponía en mi corazón y ponía en mi espíritu para yo impartirte por las próximas semanas,
Dios ha puesto en mi espíritu, Dios ha puesto en mi corazón tocar unos temas poderosos que yo sé que van a ser de bendición y de edificación a la vida de la gente que lo aproveche. Vuelvo y lo repito, van a ser de bendición y de edificación a la vida de la gente que lo aproveche. Recuerden que la palabra es como la comida. Diga conmigo, la palabra es como la comida. El pastor, el apóstol, el profeta, el hombre de Dios sirve a la mesa, pero usted decide si se la come o no. Ajá. Nosotros los ministros servimos la comida a la mesa, pero usted decide si se la va a comer o no. Así que usted no se queje si la palabra no tiene un efecto, si usted no se la come. Dirá que está a tu lado, atragántate lo que te van a servir hoy, que parecerá piedra, pero es maná. Aleluya. Y quiero comenzar a disertar este jueves y los próximos jueves sobre el tema saliendo del estancamiento espiritual. Diga conmigo, este es el tiempo de salir de todo estancamiento espiritual. Y quise hablarte de estos temas porque la realidad del asunto es que en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida constante, nosotros nos enfrentamos a diferentes circunstancias. Diga conmigo, circunstancias. Nosotros constantemente nos estamos enfrentando a diferentes circunstancias, las cuales muchas veces las podemos controlar, pero hay otras veces que no las podemos controlar. En la psicología se dice que hay alrededor de un 90%, de un 10% de situaciones, de cosas que nosotros podemos controlar en nuestra vida, pero hay un 90% de situaciones que no podemos controlar. Entonces en la vida estamos enfrentando diferentes situaciones, diferentes crisis, diferentes escenarios que a veces podemos controlar, pero a veces no los podemos controlar. Y muchas veces cuando vienen los diferentes escenarios, las diferentes situaciones, las diferentes crisis a nuestra vida, lo primero que nosotros nos preguntamos es ¿por qué está sucediendo esto? ¿Qué fue lo que sucedió? Y fue lo mismo que le pasaron a estas tres personas. Estas tres personas estuvieron enfrentando diferentes escenarios. Primero tenemos a un Elías, tenemos a un hombre de Dios, tenemos a un hombre que era un profeta, que era un hombre que tenía una revelación poderosa, un hombre que tenía una autoridad poderosa, un hombre que cargaba una palabra poderosa, un hombre que cargaba una autoridad. Era un hombre usado por Dios a un nivel de revelación que quizás muchos de nosotros dijéramos: yo quisiera fluir a ese nivel, yo quisiera estar en esa misma dimensión, quisiera fluir a ese mismo nivel que Elías. Era un hombre que declaraba una cosa y el cielo lo respaldaba. Elías era un hombre que todo lo que declaraba por su boca era respaldado por Dios. ¿Cuántos quieren ser de esa misma manera? Amén. Solamente Zulma. ¿Cuántos quieren ser de esa misma manera? Amén. Elías era un hombre que era respaldado por Dios cada vez que abría su boca. Pero en un momento dado, este hombre atravesó una crisis. Diga conmigo, una crisis. Una crisis son aquellos escenarios que llegan a nuestra vida de forma inesperada que no podemos controlar. Vuelvo y te lo repito. Una crisis es un evento inesperado que llega a nuestra vida sin avisar y no podemos controlar. Vuelvo y te lo repito. Una crisis es un escenario que llega a nuestra vida de forma inesperada que muchas veces no podemos controlar. Hay veces que las crisis no avisan. Hay veces que los problemas no avisan. Hay veces que los procesos no avisan. Dígame usted a mí que si usted hubiera sabido lo que usted hubiera tenido que atravesar en X o Y trabajo, si usted hubiese solicitado en ese trabajo. Dígame si es cierto o no. Si usted hubiese sabido lo que usted tenía que atravesar quizá en ese matrimonio que terminó en un divorcio, si usted hubiese metido en ese matrimonio, sí o no. Entonces quiere decir que muchas veces las crisis llegan sin avisar. Los problemas llegan sin avisar. Entonces cuando las crisis y los problemas llegan a nuestra vida sin avisar, detrás de esa crisis, detrás de ese problema, siempre hay una intención de parte de Dios detrás. Siempre hay una intención de parte de Dios. Dios es intencional en medio de nuestras crisis. Aleluya. Vuelvo y te lo repito. Dios es intencional en medio de nuestras crisis. Pregúntame por qué. Porque si tú supieras y manejar todas las crisis que llegaran a tu vida, ese día dejarías de confiar en Dios.
Aleluya. Porque muchos de nosotros vinimos a Dios y comenzamos a confiar en Dios por medio de una crisis. Porque las crisis tienen la peculiaridad de ser una situación que se nos sale de las manos. Las crisis tienen la peculiaridad de ser situaciones, de ser diferentes escenarios que se nos salen de las manos. Entonces, todos en la vida, diga conmigo, todos en algunos momentos dados vamos a enfrentar diferentes escenarios de crisis. Hay algunas del 1 al 5, hay unas que son nivel 1, hay unas que son nivel 5. Es como los huracanes, los hay categoría 1 y los hay categoría 5. Hay situaciones que nosotros muchas veces Dios va a permitir que lleguen para que nosotros, y nota esto y tenlo presente, hay situaciones leves que van a llegar a nuestra vida para que nosotros las aprendamos a manejar con las herramientas correctas. Óyeme, hay crisis en nuestra vida y situaciones que van a llegar que nosotros vamos a poder manejarlas con las herramientas correctas. Pero hay otras crisis, diga conmigo, pero hay otras que no las vas a poder manejar tú. Vuelvo y te lo repito. Hay crisis leves que llegan a nuestra vida para que nosotros aprendamos a manejarlas con las herramientas que Dios nos ha dado. Porque ese es algo que tenemos que tener presente. Dile al que está a tu lado, no es con tus herramientas, no es con tus recursos, son con los de Él. Pero hay otras crisis, hay otros escenarios, hay otras circunstancias las cuales no vas a poder manejar tú. Entonces Elías era un hombre que estaba pasando por una crisis. Pero me sorprende algo, pastora, y que muchas veces nosotros pensamos que las crisis y las situaciones emocionales en la vida del creyente solamente son de un tiempo para acá. Y cuando yo veo un escenario como este del que Elías está atravesando, esta situación y esta crisis que Elías estaba atravesando era una crisis emocional. Era una depresión. Pastor, ¿por qué era una depresión? Porque uno de los síntomas principales de la depresión es cuando tú comienzas a ver el problema más difícil de lo que es. Vuelvo y te lo repito, déjame irme abajo. Pastora, consígueme la cuestión esa para irme acá abajo porque quiero estar cerca de la gente. Normalmente en la depresión nosotros comenzamos a ver las cosas peor de como son de verdad. Nosotros vemos las cosas más oscuras de lo que en realidad son. Somos pesimistas al extremo. Somos personas que nos duele una uña y ya pensamos que nos van a amputarle el brazo completo. Dígame si es cierto o no. Paréntesis, lo peor que puede hacer una persona es minimizar y menospreciar la crisis y la depresión de otras personas. Vuelvo y te lo repito, escucha bien. Lo peor que puede hacer un creyente es minimizar y menospreciar el problema de otra gente. Nunca menosprecies la crisis de otro. Nunca menosprecies el problema de otra persona. Hay gente que pasa por diferentes situaciones. Elías estaba pasando por esta situación. El problema es que cuando nosotros caemos en una depresión y comenzamos a ver las cosas peor de lo que verdaderamente son, comenzamos a ignorar la capacidad que tiene Dios de sacarnos del problema. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque si Dios tenía la capacidad, óyeme bien, si Dios tenía la capacidad de en el capítulo anterior provocar que del cielo descendiera fuego para consumir el holocausto, entonces un Elías que en ese escenario había matado a más de 400 profetas, mató a más de 400 profetas, pero por una profeta se metió dentro de la cueva. Le cogió miedo. Entonces este hombre se metió dentro de una cueva. Entonces vamos a pasar a la historia de David. David era un hombre que era un guerrero. Era un hombre que desde niño, diga conmigo, desde niño este hombre cargaba un ADN de victoria. Desde niño cargaba un ADN de más que vencedor. Desde niño cargaba un ADN de guerrero. Dile al que está a tu lado, usted tiene cara de guerrero.
Dile que está a tu lado, usted tiene cara de que ha pasado por muchas batallas. Usted tiene cara que usted ha peleado mucho en esta vida. Entonces David, desde niño, desde que era un niño, la Biblia dice que él mataba osos y leones cuando velaba las ovejas de su padre. Era un hombre que ya desde niño conocía lo que era la guerra, lo que era pelear. Entonces, luego que estaba todo el tiempo enfrentando batallas contra osos y leones, ahora se enfrenta a un gigante. Entonces, después que se enfrenta a un gigante, él mira al gigante, pero como estaba enfocado, diga conmigo, estaba enfocado. El que está enfocado siempre le lleva a la delantera al enemigo. Porque el que está enfocado por encima de la crisis mira la grandeza de su Dios. Entonces David estaba enfocado, mató osos, mató leones. Luego se enfrenta a un gigante, mata al gigante. Entonces después de eso se enfrenta a un rey que lo estaba persiguiendo para matarlo. Pero entonces de buenas a primeras hubo un día que se desenfoca, que tuvo miedo, que se atemoriza y se metió dentro de una cueva. Se encerró, se metió dentro de una cueva. Entonces vemos que este hombre comenzó a vivir una circunstancia que no se parecía a lo que Dios le había prometido. Te tengo una pregunta. Lo que tú estás viviendo hoy, 21 de marzo del 2024, ¿tú has visto todo lo que Dios tiene para ti al día de hoy? No, ¿verdad que no? Pues dile al que está a tu lado, quiere decir que todavía te falta. Dile al que está a tu lado, sigue caminando. Entonces vemos que estos dos hombres se metieron dentro de una cueva. Se metieron dentro de una crisis, se metieron dentro de una circunstancia. Diga conmigo la palabra circunstancia. La circunstancia puede ser varias cosas. Número uno, un ataque del enemigo. Porque si hay algo que nosotros debemos entender, es que si nosotros estamos en victoria, si nosotros estamos llamados a vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero también la palabra nos dice que no podemos ignorar, escúchame bien, no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Por eso la primera circunstancia puede ser un ataque del mismo infierno. Número dos, una circunstancia puede ser consecuencia propia. Pastor, ¿una consecuencia propia de qué? De nuestras malas decisiones. Consecuencias de nuestros malos hábitos. Consecuencias que nos hemos buscado nosotros mismos. Consecuencias de nuestras decisiones. Hábitos de pecado. Circunstancias pueden ser hábitos de pecado. Porque no es lo mismo tener una lucha, no es lo mismo tener una batalla, que todos las tenemos, que tener un hábito de pecado escondido debajo de la sábana. Vuelvo y te lo repito, no es lo mismo tener una lucha, tener una batalla, porque todos tenemos diferentes luchas y diferentes batallas. Otra cosa muy distinta es tener un hábito de pecado por debajo de la sábana. Una circunstancia puede llegar a nuestra vida por prestar oído a voces incorrectas. Una circunstancia puede llegar a nuestra vida por prestar oído a voces incorrectas. Muchos dicen por ahí, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo, Yadriel, digo, dime qué voz te está dirigiendo y te diré cuán lejos vas a llegar. Hay voces que se oyen bonitas, pero esas voces, si nunca en sus vidas han alcanzado nada, tampoco te van a guiar a alcanzar algo a ti. Por prestar oído a voces incorrectas, circunstancias pueden ser enfermedades que lleguen a nuestra vida. Alguna enfermedad, alguna batalla con la salud que podamos tener. Circunstancias en nuestra vida puede ser alguna pérdida. Las pérdidas duelen, a veces no son fáciles, y hay depresiones que llegan a la vida de la gente por pérdidas. Pérdida de un familiar, de un ser querido, algún divorcio, separación de los hijos, etcétera, etcétera. Por pérdidas o separaciones.
Elías estaba en una circunstancia. David estaba en una circunstancia. Y el cojo de la hermosa también estaba en una circunstancia, en una condición. Yo quiero que tú aprendas a ver la circunstancia y la condición como algo paralelo. ¿Por qué razón? Porque una circunstancia es momentánea y la condición también. Aleluya. ¿Por qué es algo paralelo? Porque la circunstancia es momentánea y las condiciones también son momentáneas. Hay condiciones en tu vida que se circunscriben y se limitan a las circunstancias que estás viviendo por un momento dado. Pero una circunstancia y una condición nunca van a definir la identidad de lo que verdaderamente tú eres. Porque una circunstancia y una condición tiene un tiempo determinado. Pero lo que define lo que tú eres es lo que Dios ha dicho que tú eres. Entonces Elías estaba en una circunstancia, estaba bajo unas condiciones. David también y el cojo de la hermosa estaban en la misma situación. Estaban todos viviendo una circunstancia, estaban viviendo un problema, quizás un problema de salud, estaban viviendo un problema emocional, estaban viviendo un problema, una crisis de identidad. Estaban viviendo una crisis de identidad. Porque si hay algo que el enemigo siempre le va a gustar, es tratar de jugar con tu identidad. Eso es algo que el enemigo está haciendo en este tiempo y la gente lo está pasando por desapercibido. ¿Por qué razón tenemos tantos divorcios? ¿Por qué razón tenemos tantos hombres y mujeres maltratadas? ¿Por qué razón tenemos tantos matrimonios y tantas relaciones tóxicas? Porque el enemigo se está metiendo con la identidad de la gente. Porque aquella persona que no sabe lo que es, no sabe lo que quiere y tampoco sabe lo que necesita. Una mujer que no sabe lo que es en Dios, con cualquier cosa se conforma. Un hombre que no sabe lo que es en Dios, con cualquier mujer se conforma. Lucha. Alguien que diga: yo sé lo que soy. Lucha. El problema no son las condiciones en las que a veces nos encontramos o los escenarios o las condiciones. El problema número uno es el efecto que nosotros permitimos que esas situaciones tengan en nuestra vida. El problema es el efecto, está en el efecto que nosotros permitimos. Número dos, ¿cómo lo interpretamos? Número uno, el efecto que nosotros permitimos. Elías tuvo miedo. Elías cayó en depresión y se metió dentro de una cueva porque él lo permitió. El diablo nunca te va a llevar a donde él te quiere llevar si tú no se lo permites. El diablo nunca te va a llevar a una situación o a una condición si tú no se lo permites. En la mayoría de las condiciones y las situaciones en las que tú estás, ¿sabes por qué tú estás ahí? Porque quieres. Número uno, el problema está en el efecto que nosotros permitimos. Elías permitió que la voz de Jezabel tuviera un efecto en su vida. Eso contestamos después, el lunes. Número dos, ¿cómo tú interpretas las situaciones que llegan a tu vida? ¿Cómo tú las vas a interpretar? Usted y yo podemos estar en el mismo escenario, pasando por el mismo desierto, por la misma prueba, y los dos tener dos puntos de vista interpretativos distintos de la situación. Te lo pruebo por la palabra. Josué y Caleb fueron a espiar la tierra prometida, y la Biblia dice que todos los espías, los dos espías, estaban en el mismo lugar, en la misma hora, mirando lo mismo, al mismo tiempo. Estaban juntos en el mismo lugar, estaban ahí, mirando la tierra prometida. 10 de ellos se enfocaron en los gigantes, 2 de ellos se enfocaron en la leche y la miel que fluía de la tierra. Entonces había unos que decían: la tierra es buena, pero los gigantes son muy grandes. Los otros decían: los gigantes son grandes, pero la tierra es buena. Entonces
¿Cómo tú interpretas la crisis? ¿Cómo tú interpretas la situación? ¿Eres tú de los que piensa como Marta y María que la muerte de Lázaro es para que la muerte gobierne y la muerte sea glorificada? ¿O eres de los que piensa como Cristo que esta enfermedad no es para muerte, sino que es para que el Hijo del Hombre se glorifique? ¿Cómo interpretas tu situación? Si eres de las personas que está todo el tiempo mirando la crisis como que, uy, me voy a morir. O eres de las personas que sabe que cuando estás pasando por el peor momento es cuando te están preparando para vivir tu mejor momento. Que cuando vienen las peores noticias es cuando Dios está a punto de desatar la gloria más poderosa sobre tu vida. Lo que nunca habías visto y lo que nunca se había experimentado. ¿Cómo interpretas tu crisis? Y número 3, importantísimo, ¿cómo reaccionas ante la crisis? ¿Cómo tú reaccionas? Porque usualmente cuando nosotros pasamos por diferentes escenarios, por diferentes crisis y diferentes circunstancias, muchas veces nos acondicionamos a las circunstancias, reaccionamos como el diablo quiere y lo primero que nosotros hacemos es rendirnos. Lo primero que nosotros hacemos es echarnos a morir. Entonces Elías estaba interpretando su escenario como algo de muerte. David estaba en las mismas. Y había un hombre que estaba frente al templo que ya estaba acondicionado a su crisis y a su situación. Pero hoy yo vengo a decirte que los resultados de las circunstancias dependen de nuestra reacción ante la misma. Es imposible tener resultados positivos si nuestra reacción es negativa. Vuelvo y te lo repito para que se te grabe. Hoy voy suave para que lo mastique. Los resultados de las circunstancias dependen de nuestra reacción ante las mismas. Es imposible tener resultados positivos si nuestra reacción es negativa. Si todo el tiempo te vas a echar a morir, te vas a echar a llorar, que te estás muriendo, que el diablo no te suelta y todo el tiempo vas a estar en esa actitud pesimista, no te quejes de tus resultados. Porque la mayoría de las veces obtendrás los resultados para los que tú trabajas. ¿Qué tú permites que te afecte la crisis? ¿Qué áreas? ¿Cómo la interpretas y cómo estás reaccionando ante la situación? Ahora hay algo que nosotros debemos entender. Elías, cuando analizamos la situación de Elías, Elías se había metido dentro de una cueva porque le prestó oído a Jezabel. Elías se metió dentro de la cueva, cayó en una depresión profunda. El ángel de Jehová se le aparece. Fue el ángel de Jehová el que se le aparece. Yeshua, Jesús glorificado, que es el ángel de Jehová, se le aparece dentro de la cueva. Lo levanta en 2 ocasiones y le dice: come y bebe porque el largo camino te resta. Elías rápido se echa a llorar, sacan los violines y pega con la lloradera. Vuelve, se echa otra vez a dormir. Vuelve el ángel, le dice: come y bebe que el largo camino te resta. Viene entonces Dios, le habla, le dice: ¿qué haces aquí? Pasa todo lo que estuvimos leyendo. En el escenario de David. En el escenario de David estaba dentro de la cueva, también estaba llorando, estaba quejándose de su situación. Pero en esta ocasión pasó algo distinto. Diga conmigo: algo distinto. Porque aunque Dios siempre se te va a manifestar dentro de la cueva, no siempre se te va a manifestar de la misma forma. Vuelvo y te lo repito. Nunca te familiarices con la manifestación de Dios. Conéctate con el Dios de la manifestación. Porque Dios se te va a manifestar de una manera en un escenario y se te va a manifestar de otra después. Vemos a un Dios que se manifestó en una salsa ardiente en el desierto, pero también se manifestó como unos truenos en el Sinaí. Vemos que se manifestó como una paloma en el desierto, pero se manifestó como un ángel en la cueva de Elías. Y si seguimos no terminamos, porque Dios sigue siendo el mismo, aunque se manifiesta de forma distinta. Entonces, en esta ocasión, en vez de Dios enviar a un ángel, y esto es importante que nosotros lo sepamos, porque nosotros tenemos que romper esa mentalidad religiosa. No, porque a mí el hombre no me tiene que hablar, a mí me tiene que hablar Dios.
Pues yo te vengo a decir algo, lee la Biblia, porque en la Biblia hay veces que Dios le habló de forma directa a los hombres, pero hay veces que Dios utilizó a otro hombre para hablarle a la gente. Hay veces que Dios va a utilizar a un ángel, pero hay veces que Dios va a utilizar a tu pastor. Hay veces que Dios va a utilizar una voz, pero hay veces que va a utilizar un profeta. Hay veces que va a utilizar la voz, pero hay veces que va a utilizar hasta tus propios hijos. Pero Dios siempre te va a hablar. No es cómo te hable, es que tú estés alineado para escuchar su voz. El problema es que hay gente que no aceptan otra forma de cómo Dios le hable, porque están tan desalineados a la voz de Dios, que si Dios no le habla de una forma y me cambia los muñequitos, me desconcentro, porque estoy tan conectado a la religión y a la manifestación, que cuando Dios trata de sorprenderme, me pasa como Jacob. Jehová estaba aquí y no me di cuenta. Dile al que está a tu lado, nunca pierdas de perspectiva la presencia de Dios. Entonces Dios se le metió a la cueva a Elías en forma de ángel, pero se le metió en la cueva a David en forma de profeta. David estaba metido dentro de la cueva, pero hay algo que me sorprendió de David. Hubo una diferencia entre la reacción de David y la reacción de Elías. Pregúntame cuál. Que cuando Dios le habla a Elías, le tuvo que hablar más de una vez. Que cuando Dios le habló a Elías, le tuvo que insistir. Hay gente que le gusta que Dios les insista, pero los que son maduros se abochornan si Dios les insiste. Tengo el hombro bien. Porque cuando tú a tu hijo le tienes que repetir mucho las instrucciones, ¿por qué se las tienes que repetir? Entonces, ¿por qué Dios te tiene que repetir tanto lo mismo? Ay, pero es que el pastor siempre predica de lo mismo, es que tú todavía sigues en lo mismo. Es que el pastor predica de lo mismo, los profetas que vienen predican de lo mismo, los profetas que vienen profetizan de lo mismo. Eso es que el pastor se pone de acuerdo con ellos y le dice para que hablen de lo mismo. Sí, porque el problema del que tiene una mente estreñida es que para el que tiene una mente y un espíritu estreñido, la culpa siempre ajena, nunca de él. La culpa siempre es de otro. Y siempre no, yo me voy de la iglesia porque el pastor me está tirando puya. No, yo me voy de la iglesia porque el pastor se pone de acuerdo con todos los predicadores para que todos hablen de lo mismo. ¿Acaso no será que tú estás en lo mismo y por eso Dios te lo tiene que repetir? En vez de estar cuestionando lo que Dios te está hablando, tú estarás obedeciendo lo que Dios te está hablando. Nítido. Entonces Elías, cuando Dios le habla, Dios le tuvo que insistir. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Levántate y sal. Levántate y sal de la cueva. Y Elías con la lloradera. Sí, el profeta de Dios. Y quiero hacer un paréntesis con esto. Quiero hacer un paréntesis, porque somos un ministerio y una iglesia de restauración. Elías era un hombre de Dios. Estaba dentro de una cueva. Estaba pasando su peor momento. Estaba pasando su peor crisis. Se puso medio testarudo con Dios. Diga conmigo, pero seguía siendo el hombre de Dios. Usted nunca juzgue a un hombre y a una mujer de Dios porque usted lo vea en su peor día. Usted nunca juzgue ni a un hombre ni a una mujer de Dios porque usted lo vea en su peor día. Porque así como ese hombre y esa mujer de Dios le llegó su día malo, a usted también le va a llegar su día malo. Usted tendrá la capacidad de ver a un profeta profetizando en un altar y que cuando mañana ese profeta caiga en adulterio, a usted levantarlo, o usted va a ser de los que los va a apedrear. Usted tiene la capacidad de ver a un profeta, un pastor, un apóstol, un evangelista reconocido, verlo en sus mejores momentos haciendo milagros, profetizando, bajando gloria del cielo, pero que de repente estalle un escándalo. Porque entonces cuando estalle el escándalo, cuando el muchachito embarra el pamper, nadie lo quiere.
¿No se ha dado cuenta que cuando un niño es bien chulito, todo el mundo lo quiere? Y dame a cogerlo. Pero cuando el nene hace... Mamá, el nene está acá aquí. Y nadie quiere el muchacho. Eso pasa con los hombres y las mujeres de Dios. Cuando están en las papas, todo el mundo les da follow. Todo el mundo los sigue. Que me profetice. Después somos los primeros que los cogemos y los apedreamos cuando caen. Pero ya conmigo eso no pasa en Gurao. Eso pasa por allá. ¿Tú sabes por qué? Porque la misma misericordia que tú tienes con el otro es la misma misericordia que van a tener contigo cuando te sorprendan. Dile al que está a tu lado: cosecharás la misericordia que tú tengas con el que cae. Sigo. Elías estaba dentro de la cueva, estaba pasando por su peor momento y Dios tuvo que insistirle. Contrario a David, que David estaba dentro de la cueva, estaba pasando por un momento difícil. Pero entonces cuando David sale, le pide al rey de Moab, le dijo unas palabras poderosas, Pastor Israfel. Le dijo: permite que mis padres se queden aquí contigo. Porque fíjate cómo los dos estaban en una cueva. Elías estaba dentro de una cueva porque pensaba que se iba a morir. Elías estaba dentro de una cueva porque pensaba que se iba a morir. Sin embargo, David estaba dentro de una cueva porque estaba buscando instrucciones. Entonces vemos que Elías dice: ay, me voy a morir, estoy en la cueva, Isabel me va a matar. Pero entonces David le dice al rey de Moab: que mis padres se queden aquí viviendo contigo, porque yo voy otra vez para la cueva. Por eso es que la cueva para David significaba otra cosa. Adulam significa lugar de refugio. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando David se metió dentro de la cueva, antes de meterse dentro de la cueva, le dijo al rey: yo me voy a meter dentro de la cueva porque yo me voy a quedar aquí hasta que Dios me diga qué quiere de mí. Wow. Entonces, bastó con que David tuviera la disposición en su corazón para poder escuchar lo que Dios le quería hablar, para que Dios mandara un profeta y le dijera: sal de aquí, es tiempo ya. Usted, ¿sabes cuándo tú le pones la fecha de vencimiento a tu cueva? ¿Sabes cuándo tú comienzas a ver las cosas en tu vida a fluir? Las comienzas a ver cuando prestas tu oído a escuchar y tu corazón a obedecer. Presta tu oído a escuchar y tu corazón a obedecer. El problema es, ¿sabes cuál es? Pregúntame cuál. Que muchas veces prestamos el oído para escuchar, pero el corazón lo prestamos si me conviene obedecer. Dile al que está a tu lado: Dios busca una obediencia absoluta. Entonces David estaba metido dentro de la cueva. Voy casi acabando ya, no voy a ser muy extenso. David se mete dentro de la cueva y le dice: yo no me voy de aquí hasta que Dios me hable. Yo no voy a salir de aquí hasta que Dios me hable. Entonces, para Elías la cueva era sinónimo de muerte. Para David era el lugar de instrucciones. Aquí se aplica lo primero que yo te dije: cómo tú interpretas tu situación. Hay momentos en nuestra vida que nosotros pareciéramos que estamos estancados espiritualmente. Pero dile al que está a tu lado: no te frustres. Aprende a escuchar la voz de Dios, porque tu nivel de obediencia garantiza tu pase a una próxima temporada. Aleluya. Mientras más rápido tú escuches, más rápido vas a salir de esa cueva. Mientras más rápido tú obedezcas, más aceleramiento verás en tu vida espiritual. Alguien tiene que declarar en el nombre de Jesús de Nazaret: de aquí a los próximos 3 meses yo voy a estar en otro nivel, porque mi oído estará presto a escuchar la voz de Dios y mi corazón estará presto a obedecer la voz de Dios. Entonces David estaba metido dentro de la cueva y dijo: yo no me voy de aquí hasta que Dios me hable.
Porque si hay algo que Dios siempre procura en tus lagunas, en tus momentos circunstanciales de crisis, en esos momentos de que parece que todo está estancado, Dios siempre busca la manera de darte instrucciones. Es que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos, ¿sabes cuál es? Que cuando nosotros estamos en una crisis, nos pasamos buscando a alguien que nos diga palabras que satisfagan nuestros deseos emocionales y no nuestros deseos espirituales. Muchas veces nosotros estamos buscando palabras que satisfagan nuestra alma. Entonces a veces voy donde Zulma, y como Zulma no me dice lo que yo quiero escuchar, voy donde Joel. Como Joel no me dice lo que yo quiero escuchar, voy donde Angie. Como Angie no me dice lo que yo quiero escuchar, voy donde la pastora Marangelín. Y como ella no me dice, voy donde Shakira. Y estoy buscando. Entonces después esto es un problema. ¿Sabes por qué? Porque a quien tú le prestas tus oídos, le prestas tu corazón. Y a quien tú le prestas tu corazón, le prestas tu vida espiritual. Y de lo que Zulma está llena, te va a llenar a ti. De lo que Joel está lleno, te va a llenar a ti. Lo que Angie está llena, te va a llenar a ti. De lo que está lleno el vecino, te va a llenar a ti. Lo que te está llenando el otro, está lleno. Entonces vas a tener un arroz con pollo. En tu vida espiritual, que no se va a saber ni la hora que es. Porque le prestaste el oído a 500 personas y no a la gente que verdaderamente tú tenías que escuchar, porque son la gente que está destinada y que tiene la responsabilidad de guiarte a tu destino profético. El detalle es que cuando tú estás pasando por una crisis existencial, por una crisis emocional, pocas veces encontrarás que la gente que tiene inherencia en tu propósito y en tu destino profético te digan cosas que te satisfagan almáticamente. Es que lo que me dice no me convence. Voy a buscar una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta, tantas opiniones. Que cuando vienes a ver, ignoraste la opinión que necesitabas verdaderamente. Entonces a veces cuando estamos en una crisis buscamos la opinión de todo el mundo, menos la opinión de Dios. Sabemos qué piensa el pastor, qué piensa el vecino, qué piensa la vecina, qué piensa el novio, qué piensa la gente, qué piensa el perro, qué piensa el gato, qué piensa la suegra, qué piensa la madre, qué piensa el pai. Pero te has puesto a pensar qué piensa Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú, atravesando por una crisis, te tiraste de rodillas y le dijiste a Dios como le dijo David en la cueva de Adulán? Hasta que tú no me digas qué tú quieres de mí en medio de esta prueba, yo no voy a hacer nada. ¿Qué tú quieres de mí? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que soltar? ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué tengo que dejar de hacer? Entonces queremos gloria, pero queremos vivir en lo mismo. Diga conmigo, no hay peor crisis. No hay peor crisis que aquella a la cual tú no quieres salir. No, pero es que mi crisis es peor porque yo estoy pasando por cáncer. No, es que mi crisis es peor porque yo estoy pasando por una muerte. No, es que mi crisis es peor porque yo estoy pasando por una pérdida. No, porque mi crisis es peor. Entonces buscamos cuál es peor y cuál es la peor que cuál. Y la peor crisis es aquella a la cual tú no quieres salir. A lo mejor la crisis tuya es que se te murió tu catiel. Pero llevas 20 años llorando el mismo cocatiel. A lo mejor tu problema es que se murió el canario. Ay, qué pena me da, se me murió. No. Y el problema tuyo es que llevas 20 años llorando el bendito canario. Cuando Saúl se desenfocó, que Dios lo desechó, Samuel lo estaba. ¿Qué pasa, Samuel el profeta lo estaba llorando. Samuel estaba llorando a Saúl y Dios se le tuvo que aparecer a Samuel y decirle: vas a seguir llorando por lo mismo. Vas a seguir llorando por ese hombre que ya yo deseché. No sigas llorando a Saúl cuando ya yo tengo un David. No sigas llorando esa temporada, no sigas llorando esas amistades, no sigas lamentándote por la gente que ya no te busca, que ya no te escribe, que se lo lleve el diablo, pero que no vuelvan. Dile que está a tu lado, deja de llorar por lo mismo.
Sécate las lágrimas, peínate el cabello, maquíllate y dile a Dios: envíame la nueva temporada, porque no voy a seguir en lo mismo. Me solté el cabello. Hay visita hoy. Tengo el hombro ready. No hay peor crisis que aquella a la cual tú no quieres salir. Lo peor que puede haber es un ser humano que sabe que está en crisis, pero no quiere salir de ella. Vuelvo y te lo repito, lo peor que existe en esta vida es un ser humano que sabe que está en crisis, pero que no quiere salir de esa crisis. Dile al que está a tu lado: sal ya. Ya está bueno ya. La primera fuerza para salir de toda crisis la encuentras en la palabra de Dios. Óyeme bien, quiero que te lo grabes. Te podrán dar 1000 opciones. Podrás pensar en miles de soluciones. Pero la primera fuerza para salir de toda crisis la encuentras en la palabra. Pero no solamente en la palabra, sino que también en todo lo que representa la palabra de Dios. Vuelvo y te lo repito, quiero repetírtelo otra vez. La primera fuerza para salir de toda crisis la encuentras en la palabra y todo lo que representa la palabra de Dios. Todo lo que representa la palabra. Pastor, ¿a qué tú te refieres con la palabra? La Biblia. Léela. Eso es lo principal. La oración, el congregarte. Lo peor que tú puedes hacer en tu vida es pasar por una crisis y dejar de congregarte y desconectarte de la gente que te conecta con la palabra. Porque hace poco yo me puse a orar y le decía a Dios: Dios, ¿por qué cuando la gente cae en crisis se aleja de Dios y es cuando más cerca deberían estar? ¿Por qué la gente cuando está en crisis se aleja de la iglesia, deja de congregarse y pegan a buscar miles de excusas y miles de cosas para no congregarse? Y Dios me habló y Dios me ministraba. Es que el diablo va a buscar la manera de alejar a la gente de la palabra y de todo lo que represente la palabra. Si Zulma es mi amiga y yo estoy pasando por una crisis y me dejo llevar por el diablo, ¿sabe qué va a pasar? Dios va a buscar la manera de yo desconectarme de Zulma. Porque si Zulma es una persona que siempre está: Yadriel, vamos a orar, Yadriel, vamos a leer la Biblia, Yadriel, vamos al monte, vamos a ayunar, vamos a subir al monte, vamos a vigilar, vamos a aquello. Y si cuando yo estoy en una crisis, el enemigo va a buscar la manera de alejarme de esa persona. ¿Me están entendiendo? Si Joel todos los días me llama para orar por mí, si Joel cada vez que me ve, Yadriel, ¿cuándo vamos para el monte? ¿Cuándo vamos a orar? ¿Cuándo vamos a ayunar? Vamos a meternos con Dios, vamos a leer la palabra. El enemigo va a buscar la forma de alejarme de él. Si algún familiar, si la iglesia, si el pastor, quien sea, todo lo que represente la palabra de Dios en mi vida, el enemigo va a buscar la manera de alejarme de ahí. Porque la respuesta que tú necesitas la vas a encontrar en la palabra. Después de la palabra viene todo lo demás. Pero la fuente es la palabra. La fuente es la palabra. La primera fuerza para salir de toda crisis la encuentras en la palabra y todo lo que representa la palabra de Dios. Diga conmigo: por eso. Por eso, por una palabra puede comenzar un proceso. Pero también por esa misma palabra pasarás ese proceso. Por una palabra puede comenzar un proceso, pero por esa palabra, por esa misma palabra pasarás el proceso. Me explico. Dios te habla. Dios le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. ¿Qué vino? La tormenta. Dios te habla. ¿Qué viene después de que Dios te habla? Viene la crisis, viene el problema, viene la situación. Entonces, lo mejor que nosotros podemos hacer es afirmarnos en la palabra, es declarar la palabra, es creer la palabra, es vivir la palabra, es caminar en la palabra. No te muevas de la palabra, porque lo contrario que si te sueltas de la palabra, te vas a quedar estancado en el proceso.
Hay gente que se estancó a mitad de camino porque olvidaron la palabra, porque se apartaron de la palabra, o peor aún, trataron de sustituir el efecto de la palabra. Por esa misma palabra pasarás el proceso. Esa es la palabra que Dios te va a entregar para tú pasar al otro lado. Hay algo que nosotros debemos entender de las crisis, de las circunstancias y de las condiciones. Las crisis manejadas con sabiduría nos pueden revelar nuestras carencias, pero la provisión principal para todas nuestras carencias debe comenzar con la palabra. Vuelvo y te lo repito. Las crisis manejadas con sabiduría nos pueden revelar nuestras carencias, pero la provisión principal para la carencia debe comenzar con la palabra. Esa es tu primera provisión. Lo primero que Dios te va a enviar siempre será la palabra. Lo que Dios te hable en medio de la crisis posiblemente no moverá tus emociones, ni causará una sensación, ni una perspectiva automática de resolución del problema. Vuelvo y te lo repito. Lo que Dios te hable en medio de la crisis posiblemente no moverá tus emociones, ni causará una sensación, ni una perspectiva automática de la resolución del problema. Pero si te determinas a obedecer la palabra. Uno de los consejos, ya para ir terminando, ya lo he dicho 2 veces, me faltan 3 más. Una de las peores cosas que nosotros podemos tener en nuestra vida es gente que nos haga coro en nuestra condición. Pastor, ¿qué es una de las cosas que yo debo hacer para salir del estancamiento espiritual? Salte del lado de la gente que te estanca. Salte del lado de la gente que te estanca. Angie, salte del lado de la gente que te estanca. Salte del lado de la gente que te estanca. ¿Sabes cuál era el problema del limosnero? Vamos al libro de los Hechos, capítulo 3. Ya lo leímos, no lo voy a leer. Pastora Marangeli, ¿cuál era el problema de este hombre? El problema de este hombre es que llevaba años en esa condición. Llevaba años en esa situación. ¿Sabes cuál era la peor condición y el peor problema que este hombre tenía? No era estar lisiado. Escúchame. ¿Sabes cuál era el primer problema que tenía este hombre, pastora? No era estar lisiado. Tú ves la historia y pensarás que el primer problema que tenía este hombre que era cojo. De nacimiento dice la Biblia. Pero ¿sabes cuál era el problema de este hombre? El problema no era estar cojo. El problema era que había gente que en vez de meterlo dentro del templo, lo dejaban en la entrada. El problema, pastora, no era estar cojo. El problema era que tenía gente que lo llevaban al templo y no lo metían, lo dejaban afuera. La gente que te ama y la gente que Dios pone en tu camino es la gente que te va a empujar a estar dentro del templo y no estar de afuera. El problema que este hombre tenía era que llevaba años en esa condición. Y llevaba años tan acostumbrado a su condición y a su situación que estaba todo el tiempo esperando que alguien le diera limosna. Y el problema era que tenía un grupo de gente que en vez de meterlo dentro del templo lo dejaban afuera. ¿Por qué lo dejaban afuera? Porque eran gente que sabían que él a lo que iba era a pedir limosna. Eran gente que contribuía a su crisis. Era gente que contribuía a su condición. Cuando hay gente que no te ama, cuando hay gente al lado tuyo que lo que hacen es que estorban y que no aportan nada bueno, esa gente va a buscar la forma que te sientas cómodo con tu condición. Pero la gente de propósito en tu vida va a hacer que te sientas incómodo con tu condición para que te metas dentro del templo. Por eso cuando tu pastor, tus amigos, la gente te regañe, te aconseje y te diga de esas amistades, de esa relación, de esa gente, haz caso, porque hay gente que te quiere dentro del templo y no fuera. Di conmigo, es adentro del templo. Pero hay algo que pasó en estas 3 historias. Con esto ahora sí cierro.
Hay algo que pasó con estas tres historias. Que las tres historias cambiaron su situación y cambiaron la crisis. Salieron del estancamiento cuando fueron capaces de responder a la palabra. En la primera había un Elías que estaba en una condición, en una situación. Pero vino Jehová y se le apareció en forma de ángel y le dijo: come y bebe, levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. Él se levantó, comió y bebió y salió de la cueva, y grandes cosas hizo antes de que su ministerio terminara. Vemos a un David que estaba dentro de la cueva, estaba también en una crisis existencial, en una crisis emocional, en una depresión, en un problema, en una situación. Paréntesis: el mejor antídoto para la depresión y las situaciones emocionales es la palabra. David estaba sumergido en la crisis, sumergido en el problema. Había gente, dice la Biblia, que estaban amargados, enlutados, endeudados, que estaban en la misma condición que él. Pero Dios le mandó un profeta con una palabra y le dijo: no te quedes ahí. En la tercera situación tenemos un hombre que llevaba años en la condición. Llevaba años en el mismo problema y en la misma crisis, hasta que Pedro y Juan se le aparecieron de frente y le dijeron: no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, sé sano. Y la Biblia dice que de repente se levantaron y de repente cobró fuerza. Se levantó y cobró fuerza y se metió dentro del templo. Si tú tienes un problema económico, sería muy fácil conseguir a alguien que te dé $10,000 para que el problema se resuelva. Pero ¿sabes cuál va a ser el otro problema? ¿Sabes cuál va a ser el otro problema? Que como tu problema no es la falta de $10,000, tu problema es la falta de administración. Vas a volver a lo mismo. Pastor, es que tengo un problema existencial porque me he casado 5 veces. Ya voy por la 6ª, estoy como la samaritana. Todos los hombres son iguales. Todas las mujeres son iguales. El problema no son los hombres, el problema no son las mujeres, el problema eres tú. Hay veces que nosotros pensamos saber cuál es la solución a nuestros problemas. Y la solución a nuestros problemas no es que te resuelvan el problema. Tú lo que necesitas es la palabra. Tú lo que necesitas es la palabra. Dile al que está a tu lado: deja de llorar ya. Sal de la cueva y recibe la palabra. Ponte de pie, iglesia. Tres hombres de Dios, 3 escenarios distintos, 3 situaciones distintas, que por un segundo reaccionaron ante la crisis y se metieron dentro de una cueva. El problema, Joel, no es que las crisis lleguen. El problema no es que nos metamos dentro de una cueva. Pastor y Rafael, el problema no es meternos dentro de una cueva. El problema no es que la crisis llegue. El problema es que nos quedemos ahí. El problema, vuelvo y te lo repito, no es que llegue la crisis. El problema no es que llegue el problema. El problema no es que llegue la situación. Porque a todos nos puede pasar. A todos nos puede suceder un ataque del enemigo. Podemos enfrentar las consecuencias de nuestras propias malas decisiones. A veces tenemos malos hábitos que tenemos que romper. A veces tenemos consecuencias porque prestamos oído a voces incorrectas. A veces tenemos problemas de enfermedades, pérdidas, separación, mal manejo de pérdidas, mal manejo de una separación. No sé, ponle el nombre que tú quieras ponerle a la crisis. A todos nos puede llegar. A todos nos puede llegar ese momento donde queremos meternos dentro de una cueva y nos queremos morir. Elías en un momento dado le dijo al Señor: quítame la vida.
Eso nos puede pasar a cualquiera. Diga conmigo, le puede pasar a cualquiera. Le puede pasar a cualquiera. Que te llegue el día malo le puede pasar a cualquiera. Le puede pasar al que más sepa Biblia. Porque fíjate que en la tercera historia era un hombre que poco o nada se conoce de él. No tiene historias ministeriales, no tiene hazañas ministeriales. Pudiéramos decir que era un neófito. Pudiéramos decir que era un recién convertido o era una persona que siempre estuvo de afuera y nunca de adentro. Pero sin embargo los otros dos eran gente que fueron llamados por Dios, ungidos por Dios, usados por Dios. Eran gente que conocían la palabra, conocían lo que era la presencia de Dios. Eran usados por Dios. ¿Qué te quiero decir con esto, mis amados? Que el día malo le puede llegar a cualquiera. Desde al más ungido como al menos ungido. Desde el más que sabe de Biblia hasta el menos que sabe de Biblia le puede llegar el día malo. Desde el más que está metido con Dios hasta el que menos está metido con Dios. Porque desde gente que era usada por Dios hasta uno que estaba en la afuera del templo, el día malo le puede llegar a cualquiera. El detalle es, número uno, que cómo yo permito que eso me afecte. Tú vas a seguir permitiendo que esa situación siga afectando tus emociones. Tú vas a seguir permitiendo que esa gente siga manipulando tus emociones. Tú vas a seguir permitiendo que esa situación siga manejando tus emociones. Tú lo vas a seguir permitiendo. Si lo sigues permitiendo, le estás dando derecho legal a otra gente, a otras cosas. Y por eso es que a veces no sales del estancamiento espiritual. ¿Cómo interpretas tu crisis? ¿Cómo interpretas tu situación? ¿En serio tú crees que Dios es tan débil como que para dejarte morir en medio de esa cueva? ¿En serio tú piensas que tu Dios es tan débil que te llamó para dejarte morir en el desierto? ¿En serio tú piensas que tu Dios es tan débil para dejarte morir en medio del camino? ¿Es en serio que tú piensas eso? No, yo no pienso eso. Entonces, ¿por qué te quejas tanto en medio de la crisis? No, pero yo no pienso eso. Entonces, ¿por qué te quejas tanto en medio de tu crisis? ¿Por qué te quejas tanto? Mientras más tú te quejas, más le estás gritando a Dios: no creo que seas capaz de ayudarme en este proceso. ¿Cómo tú interpretas tu situación? ¿Eres de los que ve la situación para muerte? ¿O eres de los que ve la situación para el Hijo del Hombre glorificarse? ¿Cómo tú interpretas tu situación? ¿Cómo tú interpretas la crisis? Y número 3, ¿cómo tú reaccionas? ¿Cómo tú reaccionas? ¿Vas a seguir reaccionando de la misma manera? Eres de las personas, yo he conocido de ese tipo de gente, que han brincado de muchas iglesias porque simple y sencillamente los corrigen. Siguen reaccionando de la misma manera. ¿Cómo tú vas a reaccionar de esta forma en esta ocasión? O peor aún, hay unos que se quedan dentro de la iglesia, pero se siguen quedando en la misma condición, ignorando la voz de Dios, ignorando la voz de su líder, ignorando la voz de su pastora, de su pastor. Después piden oración porque están pasando por una crisis. Podemos ayunar, podemos vigilar, podemos clamar, podemos hacer ayuno de silicio y ceniza y tela de saco. Y vas a seguir en la misma situación, porque el problema no es Dios, el problema no es el diablo, el problema no es la iglesia, el problema eres tú. ¿Cómo tú reaccionas cuando Dios te habla? ¿Cómo tú reaccionas cuando Dios te corrige? ¿Cómo tú reaccionas cuando tu esposo o tu esposa te señala que estás mal en algo? ¿Cómo tú reaccionas cuando el pastor, cuando la gente te señala que estás mal en algo? ¿Cómo tú reaccionas? Tu reacción va a determinar los resultados de lo que estás viviendo. Entonces, la Biblia a mí me enseña que hubo gente, Joel, que vivían en los peores lugares
y Dios los prosperó. Y la Biblia a mí me enseña de gente que estaba en lugares prósperos, pero se secaron espiritualmente porque desobedecieron a Dios. Entonces el problema no es el lugar, el problema es la gente. Porque si Saúl en un palacio ya no gozaba del favor de Dios, se puede estar en un palacio habiendo sido desechado por Dios. Se puede fluir en un ministerio habiendo sido desechado por Dios. Se puede. Pero también se puede estar en el peor desierto, en el escenario más difícil, y Dios envía cuervos a que te alimenten, enviar a una viuda que te dé de comer, enviar gente que te levante, enviar gente que te envíe dinero, que te prosperen, que te bendiga. Porque no es el lugar, es como yo reacciono. Entonces Dios está llamando a una iglesia a salir del estancamiento. Dios te está llamando porque te quiere llevar a algo mayor. Por eso Dios te está confrontando en esta noche. ¿Cómo tú vas a reaccionar ante esta palabra? ¿Cómo tú vas a reaccionar? Por más, no sé, hay gente que se queja porque no oran por ellos. Yo estoy en este problema porque nadie ora por mí. Sí, pero a Elías se le apareció el mismo Dios. Y si él no decidía salir de la cueva, se iba a quedar ahí. A David le mandaron un profeta, y si David no decidía salir de la cueva, se iba a quedar ahí. Había un cojo que estaba frente a un templo, y si él no decidía levantarse, se hubiera quedado en el piso. Entonces, al final del día, la decisión recae sobre ti.